Señor, gracias te damos por esta mañana y gracias te damos porque tú nos permites adorarte. No solamente, Señor, desde la gratitud de nuestro corazón, sino que también nos permites adorarte como cuerpo, levantar nuestra voz y confesar que tú eres nuestro Señor, confesar que tú has visto nuestra necesidad y has puesto en nuestro corazón la oportunidad de clamarte por nuestra ayuda y tú nos has socorrido. Padre, te pedimos que abras el entendimiento de nuestro corazón. Nos enseñes aquello que desconocemos, corrijas aquello que estamos haciendo mal, nos instruyas en cómo vivir la vida conforme a tu voluntad. Y aquellos, Señor, quienes aún no han nacido de nuevo, tú les concedas el milagro de la vida eterna. Te lo pedimos, Señor, para honra y gloria de tu nombre, para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estar en esta mañana en Daniel capítulo 5. Y yo sé que es un capítulo que normalmente conocemos muy bien porque nos gusta centrarnos en lo milagroso. De hecho, lo interesante de este libro de Daniel es que los primeros capítulos casi todos tienen algo milagroso. Teniendo en cuenta que lo milagroso no es lo común. Lo milagroso es lo que normalmente no es común. De allí que incluso muchos de los que dan línea para todo el pensamiento del ateísmo y el agnosticismo religioso apuntan a que como nosotros no vemos milagros a nuestro alrededor, no hay razón para creer en ellos. Lo interesante es que cuando uno evalúa el libro de Daniel, Daniel no nos está diciendo de que Dios está haciendo milagros todos los días. Nos está diciendo que Dios utilizó unos milagros muy particulares en medio de un contexto de incredulidad y de paganismo. Y eso es importante que usted y yo lo veamos. Ahora, el título de la enseñanza en esta mañana es La santidad de Dios y los incrédulos. La santidad de Dios y los incrédulos. Y hay dos libros en la Biblia que me llaman mucho la atención por lo que les voy a comentar al respecto. Tenemos dos libros en el Antiguo Testamento que son el libro de Éxodo y el libro de Daniel. Libro de Éxodo y el libro de Daniel. Y estos dos libros tienen unas características muy particulares y es que el nombre de Dios es exaltado en medio de culturas, pueblos y lenguas que desconocen a Dios. Ejemplo, cuando ustedes van al libro de Éxodo, ustedes se dan cuenta que aunque narra la salida de Israel de Egipto, recuerden que Israel en su momento no es nación y Dios envía a un profeta para liberar al pueblo de Israel. Y Dios empieza a utilizar unas señales, uno, para que el pueblo de Israel reconozca que Moisés es el profeta de Dios, pero dos, para que los paganos, los egipcios, vean que el Dios de Israel es el verdadero Dios. ¿Qué pasa con estos incrédulos en Egipto? Son duros de corazón. Y aunque están viendo lo que Dios está haciendo, ellos no creen. Normalmente, el rey de una nación ejemplifica el pensamiento de la nación. Y ustedes se dan cuenta en la narrativa de Éxodo que Faraón no quiere dejar salir al pueblo de Israel. Algo similar sucede en Daniel aproximadamente 600 años después. ¿Qué está sucediendo? Casi 1000 años después, 900 años después. ¿Qué está pasando en tiempo de Daniel? Daniel es un exiliado judío que está en Babilonia, que está en un contexto de pueblos paganos,
Y allí no están hablando de dioses, sino que muy parecido a lo que sucedía en tiempos de los egipcios, estaban hablando de los dioses. No adoraban un dios, sino muchos. Sería poco hablar de politeísmo, porque es verdad que el politeísmo habla de muchos dioses, pero la cantidad de dioses que se adoraban en Babilonia era impresionante. Y en ese contexto, si ustedes se dan cuenta, Daniel capítulo 1 llega y dice, yo, Daniel, fui uno de los exiliados y Dios me puso en la corte del rey de Babilonia y Dios les demostró que el Dios de Israel es el que da sabiduría al hombre. Capítulo 2, Dios, el Dios de Israel, es aquel que ha ordenado la secuencia de los reinos hasta el día en que venga el Mesías. Capítulo 3, Dios tiene el poder para salvar y librar a sus hijos de las manos de los reyes paganos. Capítulo 4, Dios puede quitar el poder al rey y Dios puede volver a poner a ese rey en el poder. Pero lo más importante, Dios le enseña al incrédulo y al orgulloso que Dios puede transformar ese corazón. A la final, estamos diciendo de que Dios, el Dios de las Escrituras, es verdadero Dios. ¿Por qué? Porque en la antigüedad había un pensamiento generalizado y es que los dioses tenían poder, pero según el territorio en el que se encontraban. De tal manera que habían dioses del cielo, dioses de los mares, dioses de las montañas, dioses de los valles. Y entonces lo que se hacía en muchas ocasiones era poner ejércitos en ciertos lugares para que el enemigo entrara a la zona donde ellos consideraban que su Dios tenía poder para librarlos. Y cuando ustedes van a la Biblia, el Dios de Israel era un Dios que ganaba en el cielo, en la tierra, en el mar, en el valle, en la montaña, porque es verdadero Dios. Y el Dios de Daniel es un Dios que aunque no está en el templo de Judá, porque fue destruido, y aunque no está en Israel, sino que está en Babilonia, Dios está ejerciendo dominio y autoridad. Entonces, esos dos libros tienen esa característica, muestran a un Dios santo. Y por eso el título de esta mañana, la santidad de Dios. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando despejamos la idea de que Dios es santo, estamos diciendo de que Dios es totalmente distinto de la creación, primero. O sea, a eso es lo que nosotros llamamos como la trascendencia de Dios. Dios es distinto de todo lo creado. Y eso lo constituye un Dios verdadero, porque la característica de los otros dioses que el hombre ha inventado es que se asemejan o son hechos de palo, de madera, y sus atributos están relacionados con una fuerza natural, el viento, la luz, el fuego, mientras que Dios no es ni el fuego ni el viento, sino que por el contrario tiene control de todas esas fuerzas naturales. Pero también nos habla de que la santidad de Dios tiene que ver con su carácter moral. Y interesantemente, Dios utiliza a un hombre para mostrar la excelencia moral de aquellos que sirven a ese Dios. Uno de los nombres que yo quería para Jacob era Daniel, para que tuviera presente que se puede ser fiel a Dios a pesar de la situación que tengamos alrededor. Y eso fue Daniel. Lo que pasa es que Daniel Alvarino no suena tan bonito, parece Daniela, entonces cancelado, vamos a buscar otro nombre, ¿cierto? Pero es bonito ver que hay referentes en la Escritura de hombres y mujeres que entregaron su vida en fidelidad para el servicio de un Dios santo, de un Dios santo. Pero si usted se da cuenta, el título no tiene que ver solamente con la santidad de Dios, también tiene que ver con la incredulidad. Y normalmente nosotros asumimos que el término incredulidad tiene que ver con el simple ejercicio de creer o no creer. Entonces decimos, un incrédulo es aquel que no cree. El asunto es que el ejercicio
de creer no es solamente algo racional, sino también práctico. El ejercicio práctico del creer tiene que ver con la manera como actuamos. Por ejemplo, ustedes afuera ven que muchas personas dicen que creen en Dios. El problema está en que esa creencia de Dios no los lleva a vivir en santidad, sino que por el contrario, lo asumen como un mero ejercicio racional que no se ve reflejado en la manera como viven. Y siempre he puesto el ejemplo de una persona que cuando yo era deportista, entonces teníamos nuestros entrenamientos y entrenábamos 2 horas y media y después él cogía su bicicleta y decía, chao, me voy a fornicar. ¿De dónde sale el término fornicar? ¿Por qué es común entre los incrédulos? Porque la Biblia ¿qué? Lo enseña. Enseña que hay un acto que se le puede denominar fornicar y que es pecado. Pero el hecho de creer algo no los está transformando. Y esa incredulidad práctica es peor que la incredulidad del simple hecho de conocer o aceptar algo. Porque como lo vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos, la incredulidad práctica es directamente ir en contra de Dios. Ir en contra de Dios. O sea, hacer las cosas sabiendo que a Dios le desagradan. Eso es como decir que tienes un vecino que es tu enemigo y como a él no le gusta que pongas la basura en tal lugar, por el simple hecho de que a tu vecino no le gusta que lo hagas, tú lo haces. Ese es el error de aquellos, o mejor dicho, en eso es que consiste el pecado de la incredulidad práctica. Hacer o cometer un pecado a sabiendas que a Dios le desagrada. Y eso es terrible. Entonces, el capítulo 5 de Daniel trata de la santidad de Dios y de la incredulidad de un hombre. Y no espero que usted haya leído el capítulo 5, pero si usted conoce el contexto del capítulo 5, pues va a ser muy favorable para nosotros. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes las actitudes de un incrédulo y cómo Dios castiga la rebeldía. Eso es lo que vamos a hablar. Son 2 puntos en esta mañana. La actitud de un incrédulo y cómo Dios castiga la rebeldía. De un incrédulo y cómo Dios castiga la rebeldía. A introducirnos un poco en la actitud de un incrédulo y antes vamos a ir entonces a Daniel capítulo 5 y lo vamos a leer. Daniel capítulo 5. Y dice la palabra del Señor: el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto apareció los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se relajaron y las rodillas comenzaron a chocar unas contra la otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos, a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, de oro al cuello, y tendrá autoridad como tercero en el reino.
Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. Versículo 10. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: «Oh rey, viva para siempre. No te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y soluciones de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación». Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel: «¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo a Judá? He oído de ti y que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se halla en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción, y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino». Y aquí tenemos un contexto importante, lo que nos da la antesala a nuestra exposición. Los escritos de algunos historiadores antiguos dicen que Belsasar fue un rey corregente en Babilonia. O sea, el rey verdadero en ese momento no era Belsasar, sino que era Nabónido, su padre. Pero este hombre se había dedicado más a levantar templos a los dioses. Él era un hombre más de la mística y de la religión que del gobierno y las batallas. De tal manera que mientras el rey de Babilonia se había dedicado a levantar templos, puso a su hijo en las cosas que tenían que ver con legislar y gobernar el imperio. Para este momento, Babilonia estaba perdiendo fuerza y ya el imperio, digámoslo así, persa, venía desarrollando unas campañas militares donde se venían extendiendo por el territorio. De tal manera que Babilonia, para este momento, en capítulo 5, ya estaba siendo asediada por los persas. Ahora, ya habían presentado batalla contra los persas. De hecho, Belsasar había presentado una batalla contra los persas y había perdido esa guerra. Y ellos lo que hicieron fue retroceder rápidamente y entraron en la ciudad de Babilonia y cerraron las puertas. Y cuando cerraron las puertas se sintieron seguros, porque las murallas de Babilonia eran tan amplias que cabían 4 carros de caballos corriendo al tiempo entre la muralla. O sea, era muy, muy amplia. Entonces, vemos que la confianza del rey de Babilonia estaba en la protección que le estaba dando el lugar físico. Él estaba convencido de que podían durar mucho tiempo sin verse afectados por lo que estaban intentando hacer los persas fuera de la muralla. De hecho, también los historiadores dicen que ellos habían guardado tanta provisión
que ellos estaban esperando que los persas fuera de la muralla se vieran rendidos, porque de tanto intentar e intentar, pues se le iba a acabar la provisión al ejército que estaba afuera. En ese contexto, dice Daniel capítulo 5, que Belsasar entonces hace un banquete para 1000 de sus nobles, porque obviamente tú verías que estando rodeado de personas, habiendo perdido una batalla, pues el ánimo del ejército, el ánimo de aquellos que tienen recursos económicos dentro de la ciudad, se verían afectados, estaban tristes, aburridos, preocupados. ¿Y qué hace Belsasar? Vamos a levantar el ánimo de toda esta gente, vamos a hacer una fiesta. Posiblemente algunos comentaristas dicen que estaban celebrando una fiesta de cumpleaños. Algunos otros dicen que posiblemente estaba intentando ayudar a subir el ánimo del pueblo, subiéndole el ánimo a los dirigentes del pueblo para que recobraran fuerzas para enfrentarse a la guerra nuevamente. Y ustedes lo que ven entre el versículo 1 y el versículo 4 entonces es que el rey Belsasar hace una fiesta y comete un sacrilegio. Un sacrilegio que no es impulsado por la ignorancia, sino por el atrevimiento. ¿Cuál fue el sacrilegio de Belsasar? Tomar los utensilios santos de un Dios santo para promover la idolatría y el paganismo. No lo había hecho el rey Nabucodonosor. Esos utensilios siempre estuvieron guardados en un lugar porque quien los había tomado reconocía que representaban a un único y Dios verdadero. Pero Belsasar dijo, no me importa. Posiblemente dijo, como yo soy el Dios de Babilonia, como yo soy el rey de Babilonia, soy el Dios de Babilonia, por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera con lo que tengo en este lugar. Y desconoció una realidad, y es que el Dios de los judíos y de los israelitas era un verdadero Dios. Y ese motivo de ese sacrilegio hizo, y lo encontramos desde el versículo 5 al versículo 9, hizo que Dios respondiera al atrevimiento de este hombre. Y es interesante ver cómo Dios perturba el corazón del hombre orgulloso. Perturba el corazón del hombre orgulloso. Porque ustedes se dan cuenta, y eso me gustaría que lo imaginaran. El texto dice, ellos están en una fiesta, bebiendo, disfrutando. Dice que hay mujeres, dice que hay concubinas. Ellos están en el despelote, en la bacanería. Están en plena, ¿cómo lo decimos? Carnaval. Y dice aquí versículo 5, y de pronto aparecieron los dedos de una mano. Y si el rey lo vio a cierta distancia es porque la mano no era pequeña, tenía que ser obvio que no solamente lo vio el rey, lo vio mucha gente allí. Y sí, muchas personas se detienen en la inscripción de la mano. Pero lo que llama la atención es lo que logró hacer esa aparición de esa mano en ese muro. Hizo temblar a este hombre que se creía Dios. Y cuando ustedes ven esa escena, versículo 6, Daniel lo que hace es describir lo que está sucediendo en este hombre. Lo que está sucediendo en este hombre. No pasó con todos. De alguna manera este hombre sabía que ese mensaje era para él. Él sabía que después de este mensaje las cosas no iban a ser igual. Porque la reacción de él fue palidecer. ¿Usted ha visto a alguien que se va a caer de un momento a otro, que le da, como dicen por aquí, un yello? Los negros se ponen morados y los blancos se ponen ¿qué? ¿Cierto? Empiezan a cambiar de colores, parecen camaleones cuando la sangre empieza a faltar en el cuerpo, porque su cuerpo reacciona
a una sensación de temor como nunca antes. Y dice que palideció. Y después dice que se turbaron sus pensamientos. Una manifestación de turbarse el pensamiento es incluso no poder ni siquiera pensar. Normalmente muchas personas del tipo del que se cree intelectual y se enorgullece por tener claridad, está confiado en lo que piensa. Y este rey parece que era de esos que estaban confiados en lo que pensaban. Y de un momento a otro su mente quedó en blanco, porque no sabía qué significaba. No sabía cómo explicar ese fenómeno. Y no solamente eso, dice que su cuerpo se debilitó, perdió la fuerza. Y de un momento a otro sus rodillas empezaron a aplaudir. ¿Usted alguna vez ha visto una rodilla aplaudiendo? El temor lo consumió de tal manera que este hombre no tuvo control de su cuerpo. ¿Saben qué? Dios estaba llamando la atención de este hombre. Cuando Dios quiere llamar la atención de un hombre, Él sabe cómo hacerlo. En el caso de Belsasar, él quería tener el control de todas las cosas. Y de un momento a otro, Dios lo demostró que ni siquiera podía tener control de su propio cuerpo. Con una manifestación tan sencilla como una mano escribiendo en una pared. No le estaban señalando, no le estaban amenazando con un arma. No, una inscripción en una pared. Lo más tremendo es que no solamente el rey quedó asombrado, sino que vea el versículo 8. Entonces entraron todos los sabios del reino, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. De hecho, el versículo 9 dice que el rey seguía pálido y también los nobles quedaron perplejos. 1000 nobles perplejos. O sea, todo el mundo tenía que ver con lo que estaba pasando en el salón. Y todos iban a ser testigos del mensaje que Dios tenía para ellos. Todos. Porque cuando Dios se manifiesta para darse a conocer o en la salvación o en el juicio. Pero Dios no es un Dios para ser ignorado. Y como lo hemos expresado en muchas ocasiones, cuando Dios se da a conocer tanto para la salvación como para el juicio y la perdición del ser humano, como en este caso, en esta mañana, cada uno de nosotros no puede ignorar el mensaje. Sí asumimos el mensaje de cierta manera, pero no lo podemos ignorar. ¿Qué entender por asumir? Tú decides si aceptas el mensaje o no. Tú decides si acudir en humillación y pedir a Dios que te ayude en tu pecado o decides ignorar el mensaje y seguir en tu pecado. Dios se estaba manifestando a un pueblo pagano e incrédulo. Y cuando vemos el versículo 10, versículos 10 al 12, en medio de la zozobra, en medio de la situación y la circunstancia, una mujer aparece en el salón. Posiblemente es la abuela de Belsasar. Y ella dice, ¿sabes qué, Belsasar? Tranquilo. Si lo que te está inquietando es no saber qué dice en la pared, has acudido a las personas incorrectas, porque a quien tenías que acudir es a un hombre que históricamente en Babilonia todos saben que tiene la sabiduría, el conocimiento y la dirección del Dios, en el caso de los politeístas, de los dioses santos. Pero Daniel da el testimonio y dice, solamente es uno mi Dios y es el único verdadero Dios. Y eso parece ser que entonces el testimonio de Daniel es un testimonio
de un hombre en quien verdaderamente había conocimiento y claridad, y que no provenía de él, sino que le había dado testimonio de que él podía interpretar las cosas difíciles porque Dios le revelaba esas cosas difíciles. Ahora, yo quiero que usted medite acerca de esta situación. Estoy completamente seguro que aún tú y yo no estamos en el mismo contexto de paganismo y perversión en el que estuvo Daniel. Y aún así, Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida y la bebida del rey, y fue luz y fue fiel ante un grupo de personas que no conocían al Dios de Daniel, pero que la fidelidad de Daniel para servir a su Dios llevó a que las personas en la corte conocieran a Jehová. Pregunto, ¿tú podrías considerarte un siervo fiel de Dios en medio de un mundo de incrédulos? ¿Eres tú una persona en quien las personas que no creen en Dios pueden decir, en Él está el Espíritu de Dios, en quien hay conocimiento, sabiduría, discernimiento? Porque usted cuando visita el Nuevo Testamento, Jesús dice que los cristianos, los creyentes, somos luz y sal. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro papel, esa es nuestra tarea. Que si bien no somos perfectos, el llamado es a reflejar la santidad de Dios. Que si bien tú y yo no lo conocemos todo, lo que sí debemos tener bien claro en nuestra mente es quién es nuestro Dios. Ahora, usted se da cuenta que cuando llegamos al versículo 13, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, encontramos allí que Daniel es identificado y se le ofrece una recompensa por su servicio. ¿Qué hace Belsasar? Dice, sí, tú eres ese hombre de los deportados de Judá en quien está el Espíritu de Dios y que conoce y discierne las cosas. Por lo tanto, Daniel, te la voy a poner fácil, le dice Belsasar. Si tú describes lo que está en esa pared, te hago tercero en el reino. ¡Qué maravilla! ¿Sabes qué ofrece el mundo? Cualquier cosa que sea temporal. Temporal. Tercero en el reino, chévere. Daniel aproximadamente ya tenía 80 años. Ser tercero en el reino en los últimos 10 años que me quedan de vida, muy bueno. Para disfrutarlo yo. ¿Cierto? Daniel pudo haber recibido la oferta del rey. Pero cuando Daniel escucha la recompensa, entonces él le dice, ¿sabe qué, rey? Tu riqueza y tu oferta contigo. No me interesa. Tú me has llamado, yo voy a acudir a tu llamado. Primero porque soy un súbdito de tu reino. Y segundo porque el Dios que escribió en esa pared es mi Dios. Y tiene un mensaje para ti. Y de alguna manera, mis queridos hermanos, así como esa inscripción en la pared fue un mensaje para Belsasar, Dios para nosotros en esta mañana tiene un mensaje al que debemos atender. Entonces, entra el versículo 17 y dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tu recompensa a otro. Yo leeré, sin embargo, la instrucción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad.
Y a causa de la grandeza que él le concedió, y fíjese que si usted conoce la historia, Belsasar nunca dice, no fue tu Dios el que le dio eso a Nabucodonosor, mi padre, sino que lo da como asumido. Es verdad que tu Dios puso a mi padre como rey y le dio todo. Entonces es interesante, dice, a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Lo que sucedió en el capítulo anterior, capítulo 4. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y aquí viene la idea de nuestro punto. Primer punto, actitudes de un incrédulo. Actitudes de un incrédulo, versículo 22. Mas tú, su hijo Belsasar, realmente su nieto, no has humillado tu corazón aunque sabías todo esto. Ojo, porque lo que está haciendo Daniel aquí no es dar un juicio sobre algo que ignoraba Belsasar, sino sobre algo que conocía Belsasar. Dios no va a juzgar a nadie bajo la perspectiva de que ignora algo, sino que lo va a juzgar desde la perspectiva de que conoce algo. Y cuando tú y yo nos lleguemos delante de Dios, Dios va a decir, suficiente mensaje te di. Yo nunca escuché. Bueno, vamos a empezar por la creación. Toda la creación, dice el Salmo 19 y Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Toda la creación habla de que hay un creador. Dios no va a juzgar sobre la ignorancia. Dios va a juzgar desde la perspectiva de lo que el hombre conoce y desechó. Versículo 22, mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo. Y ahí estaba el pecado grave de Belsasar. No humillaste tu corazón, sino que por el contrario, todo aquel que no se somete a la voluntad de Dios, conociendo lo que Dios ha establecido como que es su voluntad, se levanta en contra del Señor. O sea, en pocas palabras, nos volvemos enemigos de Dios por voluntad propia. Y dice así, versículo 23, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis haber estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Y nosotros a eso que hizo Belsasar esa noche lo conocemos normalmente como la idolatría. Y hay un libro muy interesante que tiene que ver con cómo se manifiestan los ídolos del tiempo moderno. Y el ídolo del tiempo moderno se llama yo. Lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Qué hizo Belsasar en esa noche? Él hizo lo que él quiso, conociendo quién era el Dios de Israel. Y si usted se da cuenta aquí, en este pasaje, Daniel lo que está dejando claro, le está dejando claro a Belsasar es, tú sabías, tú conocías
y decidiste no adorar a Dios. Fue una decisión. Miren cómo lo dice. Al final del versículo 23, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Él decidió no glorificarlo. Versículo 24, por lo cual Él envía de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Por lo tanto, usted y yo encontramos en este pasaje, específicamente versículos 22 y 23, la actitud de un incrédulo. Pero entonces, aquí tenemos un incrédulo particular. Es un incrédulo que decidió hacer a un lado el conocimiento y la revelación que había tenido de Dios e hizo su propia voluntad. O sea, un incrédulo por decisión y se manifestó en su acción. Y véalo, ahí dice el texto, no humilló su corazón. Primera actitud del incrédulo, no humilló su corazón. Y de manera rápida, lo que nosotros podemos entender por humillar su corazón es simplemente rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Yo quiero, yo deseo, a mí me gustaría, no importa. Lo que importa es lo que Dios quiere, rendir su corazón. Belsasar no rindió su corazón. Primera actitud, es una actitud de soberbia. Pero segunda actitud, se elevó su corazón contra el Señor del cielo. Se elevó significa que él tuvo un entendimiento de sí mismo mayor del que tenía, del que debía tener. O sea, como lo hemos explicado en muchas ocasiones, el pecado del orgullo que dice, me voy a poner en el mismo lugar de Dios. Se elevó su corazón contra el Señor de los cielos. El mismo pecado de Satanás. Satanás dice, o bueno, se atribuye a Satanás, hay un rey del que se atribuye esta idea de que vio a Dios allá en lo alto y él en su corazón decidió que elevarse por encima de las estrellas y sentarse en el mismo lugar de Dios. Eso es lo que está pasando aquí con Belsasar. Uno no se humilla delante de Dios, sino que segundo se eleva hasta el lugar de Dios. No es lo que tú digas, Dios, es lo que yo quiero. No es lo que a ti te parece, es lo que a mí me parece. No es la adoración que yo te pueda rendir a ti, es lo que tú dejas de hacer para que yo haga lo que yo quiera hacer. Se elevó, se puso a la par de Dios. Tercera actitud, usó los utensilios que eran para adorar a Dios en una fiesta para adorar a sus dioses, o sea, adorarse a sí mismo. El centro de la adoración del orgulloso es su placer. Lo repito, el centro de adoración del orgulloso es su placer. ¿Lo repito? El centro de adoración del orgulloso es su placer. Si tú tomas tus decisiones en función de lo que a ti te parece y te gusta, y eso va en contravía de la voluntad de Dios, eres un idólatra. Y los idólatras no entran en el reino de los cielos. Cuarta actitud, no has adorado al dueño de tu aliento y de tus caminos. Ojo, de alguna manera lo que está diciendo Daniel aquí es que Belsasar sabía que su vida dependía del Dios de los cielos. Su vida. Nosotros asumimos que nuestro placer, que el placer es algo que está dado y garantizado, porque asumimos que no vamos a morir. Pero asumimos que en cualquier momento también podemos perder la vida porque somos frágiles. Y Belsasar no tuvo en cuenta que se estaba yendo en contra del Dios que mantenía su aliento, dice el pasaje. Y el Salmo 53:1 nos muestra esta idea. ¿Y por qué cito el Salmo? Porque el Salmo es anterior a lo que está pasando en Daniel.
400 años antes. El necio dice en su corazón, no hay Dios. La práctica de la incredulidad del hombre es tomar decisiones en contra de Dios, asumiendo, diciendo en su corazón, no hay Dios. Pero su mente le predica a toda hora de que sí hay un Dios. Pero tus decisiones marcan lo contrario. Decidimos desobedecer abiertamente la voluntad de Dios. Y aquí quiero plantear una advertencia, y no la voy a plantear yo, la va a plantear la Escritura. En Hebreos capítulo 10. Hebreos, que en este caso lo utilizamos para aplicar una verdad de Daniel, porque Hebreos habla a la iglesia. En Hebreos capítulo 10, un escrito presentado para aquellos que conocen de Cristo, versículos 29 en adelante dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, ¿qué significa pecar deliberadamente? Sabiendo que algo es pecado, lo hacemos aunque sabemos que a Dios no le agrada. Aunque pecamos, porque si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mire que no está hablando de personas que ignoran la verdad, sino que que conocen la verdad, ya no queda sacrificio alguno por sus pecados. Mis hermanos, pecar deliberadamente contra Dios es terrible. Porque lo más seguro es que no podamos en algún momento decir, sí, esa persona puede que sea salva. Posiblemente no, por una sencilla razón. Versículo 27. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Mira lo que está diciendo el texto. Cuando tú y yo pecamos deliberadamente, Dios nos trata como su enemigo porque nosotros hemos decidido ser enemigos de Dios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Es que cuando nosotros hablamos de desobedecer a Dios, no lo estamos haciendo desde la perspectiva de que sabemos cuál es la voluntad de Dios, sino que peor aún, es como si pisoteáramos el medio por el cual Dios estableció que íbamos a ser salvos. Dios nos dice a nosotros, he dado a mi Hijo en una cruz para que muriera por tus pecados, para que te rindas en obediencia. Y nosotros decimos, no me importa tu Hijo, yo hago lo que quiera. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás pisoteando la sangre de Cristo. Y es una advertencia fuerte. Mira lo que dice el versículo 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Advertencia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros llegamos aquí y adoramos y cantamos. Y aquí voy a citar a Paul Washer. En un corto video él decía, la mayoría de la iglesia que se reúne los domingos son idólatras, porque cantan y alaban y adoran a un Dios, pero si tú les entregas un papelito para que te definan quién es Dios y cuáles son sus atributos, no conocen al Dios de la Escritura, por lo tanto, todo lo que están haciendo cada domingo es idolatría. Lo mismo que está haciendo Belsasar. Haciendo lo que le parece bien, lo que le place. De pronto a ti te place venir un domingo para sentirte bien. Es idolatría porque no es adoración verdadera. No es adoración genuina. Si atendemos al mensaje de Dios y nos humillamos delante de su palabra y pedimos misericordia de corazón, Él nos escucha.
Y me parece maravilloso que nosotros encontremos en el libro de Daniel en un contexto de juicio, esperanza. Y la esperanza la encontramos en el hecho de que cuando Daniel está hablando a Belsasar, lo está haciendo desde la idea de que Belsasar conocía algo. Y yo quiero hablarles a ustedes desde el conocimiento que podemos tener de la Escritura. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 y Santiago 4:6 enseña lo siguiente: Dios resiste a los soberbios, que es lo que va a hacer con Belsasar, pero da gracia a los ¿qué? A los humildes. A los humildes. A aquellos que atendiendo el mensaje de Dios y reconociendo su condición delante de Dios, le dice: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Incredulidad práctica, incredulidad de no querer escuchar, conocer, obedecer. Y cuando hacemos esto, Dios atiende. Si reconocemos nuestro pecado y miramos con ojos de necesidad e impotencia hacia el Dios de los cielos, Él dirige su mirada hacia nosotros y nos libra de nuestro pecado y de sus consecuencias. Y cuando usted va al Salmo 25:9, dice el salmista: dirige a los humildes en justicia y enseña a los humildes su camino. No en vano cuando cantamos nosotros que el Señor está con los humildes, es porque el Señor está allí conduciendo a esos hombres y esas mujeres que, reconociendo su incapacidad para agradar a Dios, Dios lo que hace es que los lleva para que sean obedientes, para que le amen, para que le sirvan, para que sean rescatados de las consecuencias de su pecado. Pero ¿qué sucede? Si no atendemos a la advertencia de Hebreos 11, ojo con esto, si no atendemos a la advertencia de Hebreos y de todo el libro de Hebreos, tendremos que atenernos a las consecuencias de nuestra rebeldía. Y esa rebeldía fue la que llevó a Belsasar a pagarlo con su vida, y lo que nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto: Dios castiga la rebeldía. Y ese punto es más corto porque obviamente son pocos versículos 25 al 28. Y yo quiero que le preste atención a lo que está pasando aquí. Dice el pasaje: Daniel llega, mira hacia la pared y le dice al rey, y esta es la inscripción que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esa es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Y obviamente no es mucho lo que nosotros podamos extraer de esa porción, porque ese mensaje era para alguien. ¿Para quién era el mensaje? Para Belsasar. Pero sí encontramos unos principios muy importantes, y es la justicia de Dios. Encontramos la perfección moral de Dios. De hecho, encontramos que Dios conoce el corazón de cada uno. Dios conoce cada decisión y cada intención. Hebreos 4:12. Lo leímos, ¿cierto? Lo que hace la palabra de Dios en medio de su pueblo. Ella discierne los pensamientos más profundos. Cuando tú y yo abrimos la Escritura y le decimos: Señor, háblame a través de tu Escritura, Dios lo que va a hacer por medio de su Escritura es mostrarnos nuestra condición, Cuando tú y yo estamos en una condición de orgullo y enemistad contra Dios, aunque hemos escuchado su palabra, la palabra lo único que nos va a decir es: arrepiéntete. No te va a decir que Dios te va a prosperar, jamás. No te va a decir que por la decisión que estás tomando te va a ir bien. No, la Escritura te va a mostrar y va a discernir
tu pensamiento y las consecuencias de tu pensamiento. Y siempre que la Escritura nos lleva por ese camino, el propósito es que seamos llevados a la humillación. Y esa verdad se ve reflejada en la manera como Dios juzgó a Belsasar. Y fíjese muy bien. Primero, tu reino ha sido contado. O sea, Dios llamó a cuentas a Belsasar. Y Dios lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Evaluamos todo lo que hiciste. Y dentro de lo que evaluamos, tu responsabilidad, la administración de tus decisiones y todo, hemos decidido poner fin a tu administración. Belsasar, no vas más. Tú creíste ser Dios, tú te enorgulleciste, tomaste tus decisiones sin tenerme en cuenta a mí. Ahora yo, el verdadero Dios, voy a tomar la decisión definitiva. No vas a seguir reinando. Tu reino le ha sido puesto fin. Pero sigue, dice, ha sido pesado en balanza. Ha sido pesado en balanza. Vamos a pesar tus decisiones. Vamos a pesar tus acciones. Vamos a pesar tus intenciones. Y cuando Dios pesó la acción, la intención y todo, resulta que las motivaciones no eran apropiadas. Todo lo que tú y yo hacemos en contra de la voluntad de Dios. Y voy a ser más específico. Todas las decisiones que tú y yo tomamos que no tienen como propósito darle la gloria a Dios están faltos de peso. Y Dios va a pesar todo lo que hacemos. Y ¿sabes qué? Si la gloria de Dios no está en tu vida y en tus decisiones y acciones, cuando Dios pese nuestra vida, va a ser allá falta de peso. Y después dice, fuiste hallado falto de peso, o sea, inconsistente. Y si tú y yo lo evaluamos en términos de la vida espiritual, pues esta es una sentencia de una desgracia total. Tanto la moral como el carácter del rey fueron hallados pobres. No era judío, pero conocía lo suficiente para saber de los estándares de Dios. Cuando uno va un poco a los historiadores de la antigüedad, quedó escrito los 7 años en los cuales el rey Nabucodonosor se portó como un animal. Y eso le dieron el nombre de zoantropía. Y si ustedes se dan cuenta, en el relato que hace Daniel delante de Belsasar, lo que está haciendo Daniel es contrastándolos. Y le dice Daniel a Belsasar, tú conocías la situación de Nabucodonosor. Y tú viste que ese hombre se enorgulleció y creyó que él era el dueño del reino. Y Dios lo humilló y lo trató como un animal, pero después lo restauró. Y tú no aprendiste de la situación. Y para ti no hay una segunda oportunidad. Muchas veces nosotros creemos que porque a fulanito, sutanito, Dios le dio otra vez la oportunidad para ser restaurados, para volver al camino. Creemos que Dios va a ser así con todos y no. Tu esperanza y nuestra oportunidad es lo que estamos escuchando hoy. Hebreos dice, el día del arrepentimiento es ¿cuándo? Hoy. ¿Y saben qué? Como Belsasar no se humilló a tiempo, él no tuvo esperanza. No tuvo esperanza. En una vida de pecado no hay esperanza ni estabilidad. Y lo voy a repetir. En una vida de pecado no hay esperanza ni estabilidad. Y si usted se da cuenta, Belsasar no respondió a Daniel corrigiéndole alguna cosa. Belsasar no le corrigió nada de lo que Daniel dijo. Que si el rey Nabucodonosor sí o no había sido humillado o no, que si él había sido bueno o no buen rey,
había sido un ejemplo nítido para toda Babilonia y Belsasar conocía la situación. ¿Y sabe qué hizo Belsasar? Corrió, a ver si de pronto con eso libraba el asunto. Fue, le puso el manto, le puso el collar, lo nombró tercero y antes de que terminara la noche, lo que Daniel había dicho se cumplió. Murió, porque Dios juzgó la incredulidad de este hombre. Y yo quiero que usted y yo pensemos en lo siguiente. La Biblia dice que Dios no ha cambiado. ¿Es así? ¿Usted lo sabe? Dios no ha cambiado. Él sigue siendo Dios santo y justo. En Hechos 17:31 encontramos, y dice el texto, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ojo, aquel que murió y resucitó un día va a pararse frente a todos y va a juzgar a cada uno. El mismo Dios que juzgó a Belsasar, que es justo, que conoce el corazón, la intención. Nadie va a salir bien librado de un juicio delante de Dios. La única manera, óyelo muy bien, la única manera en que tú y yo salgamos tranquilos del juicio delante de Dios es que Cristo abogue por nosotros. Es la única manera. Y esa es la oportunidad que tenemos en esta mañana. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, y más nos vale confesar nuestro pecado a tiempo. A Belsasar no le dio tiempo. Él, o sea, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hay personas que quieren tapar la verdad de que Dios existe con un dedo. Un dedo. Y pueden decir, a ver, yo tengo aquí un solecito, este solecito. Tapar la luz y decir, Dios no existe. Tapan con un dedo y dicen, yo no veo que pase nada. Yo veo que la gente peca y no pasa nada. Además que no es verdad. Eso es engañarse a sí mismos. El pasado 22 de diciembre, todas las personas que vinieron a este lugar escucharon que hay una evidencia de que el pecado es real. Y todos a una voz dijeron, sí, es verdad. La evidencia de que el pecado es real es que los cementerios todavía están funcionando. ¿Y usted sabe qué hace un cementerio? No se cansa de recibir muertos. No se cansa de recibir muertos. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es, o sea, el pecado es real y la muerte es la evidencia de que el pecado es real. Y si el pecado es real, la gente muere porque Dios, siendo justo y santo, le está dando a las personas el pago justo por vivir como viven. De tal manera que la única manera que usted y yo seamos rescatados de una muerte física es que Cristo venga pronto y nos encuentre vivos. Del resto, todos vamos a morir. Pero mejor aún, una noticia, tú y yo podemos ser rescatados de la muerte eterna si ponemos nuestra confianza y vivimos en justicia para Dios. No creas que tener una vida moralmente aceptable te va a salvar del juicio eterno. Y no creas que Dios te va a tratar con especial cuidado. Porque no lo hizo con Belsasar, pero sí lo hizo con Nabucodonosor. Y yo no sé si Dios te está dando la última oportunidad hoy para estar a cuentas con Dios.
Y yo no puedo decirte que por el hecho de que vengas a la iglesia, estés bien delante de Dios. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Nuestra tarea en este lugar y en este púlpito es presentar la verdad de Dios. Dios es amor, amén. Dios es misericordioso, sí. Dios es compasivo y justo. Y precisamente por cuanto es justo, también va a darle a cada quien su justo castigo. Romanos capítulo 2. La invitación es a que lleguemos delante de Dios humildemente y le pidamos que sea propicio a nuestra necesidad. Invito a que inclinen su rostro y vamos a orar, meditando en lo que Daniel capítulo 5 nos ha presentado. Señor, gracias te damos porque la evidencia de que tú nos amas, la evidencia de tu bondad, la evidencia de tu misericordia es que tu palabra todavía hoy está presente en medio de nosotros. La evidencia, Señor, de que todavía hay oportunidad para nosotros es que podemos escuchar el llamado de arrepentimiento en nuestras vidas. Por lo tanto, Padre, en esta mañana quiero pedirte que para los que estamos en este lugar, que hemos nacido de nuevo y que podemos estar flaqueando en nuestra fe porque hemos sido desobedientes, porque quizá hemos querido seguir los deseos y hemos pecado en irnos en contra de ti, te pido, Señor, que vivifiques nuestra alma y nos hagas regresar de nuestro error, porque el pecado, si hay algo que sabe hacer muy bien, es nublar nuestra mente para que decidamos en contra de tu voluntad. Pero también te quiero pedir, Señor, que si en ese lugar todavía hoy hay personas que no han nacido de nuevo, tú les concedas el arrepentimiento. Un arrepentimiento que esté cargado de dolor profundo en su corazón y que no encuentre la tranquilidad y la paz hasta que pueda ver en la cruz de Cristo y en su sangre derramada la salvación para sus pecados. Padre, y también te pido para que, así como Daniel fue un hombre fiel en su servicio a ti, antes que a los hombres, tú nos permitas a nosotros, aquellos que hemos aprendido, Señor, que nuestra fidelidad solamente debe ser a ti y nada más que a ti. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a vivir en total dependencia de tu gracia y que podamos ser luz y sal en medio de este mundo que tanto nos necesita. No porque tengamos la solución, sino porque remitimos a la solución, Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.